pasa es que los psicofármacos son muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos. Recuerdo un caso, ¿no?, de una persona, una mujer sexualmente abusada por su padre y sus amigos a partir de los 6 meses de edad. Entre los 6 meses y los 3 años que el padre se muere. Casos como este son frecuentísimos. En nuestra consulta, una vez que preguntas... Casos como este son frecuentísimos. En nuestra consulta, una vez que preguntas... El motivo de consulta es un problema. La ansiedad es un problema, la depresión es un problema, la anorexia es un problema, pero son síntomas, realmente son síntomas, tal y como debemos de volver a entender la psiquiatría maltratada por el DSM, son síntomas, ¿no? El motivo de consulta es un problema, pero no es el problema. Y el problema, con muchísima frecuencia, precisamente hoy aquí, es la experiencia traumática no compartida, la experiencia traumática no integrada. Bueno, este es José Luis Marín, ya el que muchos llaman José Luis Traumarín, ¿vale? José Luis Traumarín. José Luis Traumarín. José Luis Traumarín. La experiencia traumática no integrada. No tiene dudas, es un pillín. La causa de tu depresión no está en tus circunstancias. Tienes un trauma muy gordo, pero el bueno de José Luis, que cree en la evidencia, lo que nunca nos cuenta es que su manera de pensar viene de muy atrás y nunca fue eficaz. Nunca obtuvo buenos resultados, más bien resultó ser todo lo contrario. Ay, José Luis, ¿por qué no nos da los datos? Los resultados de tus ideas son muy pobres cuando se aplican en la práctica. Psicoanálisis, teoría de apego, teoría del trauma. No predicen bien, no explican bien. José Luis Traumarín, ¿cómo se lo monta con el marketing? Las demás teorías dicen que no funcionan muy bien, pero no cuenta que la suya tampoco va bien. José Luis Traumarín, le mola el marketing, nos llena todo de sortis en TikTok, experiencia traumática de reels en el integrada. Insta, de videos cortos en YouTube. ¡Los tiene por miles! José Luis Traumarín tiene un trauma, tiene un trauma, tiene un trauma, tiene un trauma. Buscar algún lucro no puede ser alguien tan honesto como él. No puede ser. La esquizofrenia es un proceso adaptativo. La esquizofrenia es lo mejor que puede hacer una persona en un momento concreto de su vida para sobrevivir. José Luis Traumarín. La José Luis esquizofrenia es un Traumarín. proceso adaptativo. La esquizofrenia es lo mejor No que tiene puede hacer dudas, es una un persona. pillín. La causa de tu depresión no está en tus circunstancias. Todos los diagnósticos son inventados, claro, son construcciones teóricas que nos hacemos nosotros, ¿no? La causa de la depresión de tu paciente no es el desequilibrio de serotonina. Es el trauma. Nosotros es que se llama psicoterapia breve, que es un modelo que toma cosas de la psicología, de la psicoterapia dinámica, de la psicoterapia sistémica, de la teoría del apego, de la teoría del trauma. Bueno, es un modelo muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Ese es el modelo mío, ese es el modelo nuestro, es el modelo de nuestro centro. Y el de miles y miles de psicoterapeutas en todo el mundo, ¿no? Y alguien te viene defendiendo de que este es el mejor modelo y hay evidencia científica de que este es... Pues chico, harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Sin ridículos. Es un modelo con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Y alguien te viene defendiendo de que este es el mejor modelo y hay evidencia científica de que este es... Pues chico... harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Que tiene mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Evidencia científica de que este es... Pues harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Ridículos. ¿Dónde están los ensayos controlados sobre ese modelo, José Luis? Tan serio que te pones, ¿no? Pues vamos a ponernos serios también contigo, ¿verdad? ¿Dónde están las revisiones sistemáticas de estudios que evalúan este modelo que tú vendes? Que vendes en tu página web, ofreciendo cursos para todo tipo de problemas, de pareja, individual, de trauma, de MDR específico, ahí estáis todos puestos, ¿verdad?
un montón de ellos. ¿Dónde está la replicación por equipos externos que nos confirman que tu corte de psicoterapia tiene mucha evidencia científica? Caso de que no exista esto que estoy diciendo, entonces no estamos ante una evidencia fuerte, ¿vale? Estamos ante otra cosa. Tradición clínica, experiencia subjetiva de profesionales, mucho marketing, ¿verdad? Aquí está el punto ético. Cuando vamos de tan estrictos moralistas, bueno, hay que tener cierta ética, ¿verdad? Y especialmente cierta ética de la ciencia. En salud mental la gente compra esperanza, no compra un curso cualquiera. La ciencia exige un estándar más alto de lo que ofrece José Luis Marín. Pero esto no es una intención de atacar a nadie, es proteger a quienes están sufriendo. Porque en el fondo la pregunta no es quién tiene razón, la pregunta es mucho más seria. ¿Estamos diciendo la verdad cuando hablamos de evidencia? José Luis? Hay un tema aquí, José Luis, hay un tema aquí que es bastante importante. No aparecen ensayos controlados sobre tu modelo concreto. No los encontramos por ninguna parte. Por ninguna parte es por ninguna parte. No hay revisiones sistemáticas independientes, ¿vale? Sobre tu modelo concreto de psicoterapia que vendes con miles y miles de reels y shorts por todos, ¿verdad? Las afirmaciones de alta eficacia no están respaldadas por literatura indexada, ¿no? Esto es una crítica científica legítima, no es un ataque personal, ¿vale? Que antes ha habido un poquitín de coña, ¿vale? Un poquitín de coña porque decir que la causa de todo tipo de enfermedades, y no solamente psíquicas, sino un montón de ellas físicas también, es el trauma, bueno, pues es una idea loca. Sin más, quiero decir, bueno, pues es una idea que tienes, pues sin más, ¿vale? Esto no está demostrado para nada. Tenemos algo importante que decir sobre psicoterapia, a lo que tú te dedicas, José Luis, y la llamada evidencia científica, ¿verdad? Que te ha gustado mencionar, la verdad que tiene mucha evidencia científica, de eso que llaman ahora mucha evidencia científica. Un modelo que es muy eficaz, que es muy eficiente y que tiene mucho de eso que ahora llaman evidencia científica. En salud mental, cuando decimos que una terapia tiene evidencia, normalmente lo único que significa es que es un poco mejor que no hacer nada, ¿vale? Es decir, no hacer nada esa psicoterapia es un poquito mejor que no hacer nada. Claro, no significa que se vaya a curar la mayoría. De hecho, en depresión leve o moderada, la remisión completa de síntomas suele ser minoritaria. No estamos atacando a ninguna terapia concreta. Este es el límite actual de toda la psiquiatría y la psicología clínica. Y tu modelo, José Luis, no tenemos estudios que nos ratifiquen que es tan bueno como tú prometes. Y que además es que es donde debemos volver. Es que nos vas a llevar a todos, nos vas a imponer a todos tu teoría del trauma. Pero antes de eso, deberías tener una escuela bien formada, haber hecho estudios controlados, aleatorizados, haber hecho replicación de tus estudios. ¿Me explico? Y esto no lo encontramos por ninguna parte. Cuando alguien afirma que su modelo es muy eficaz y que tiene mucha evidencia científica, la pregunta científica correcta es muy simple. ¿Dónde están los ensayos controlados independientes? ¿Dónde están? ¿Están, José Luis, o no están? No se puede, vamos muy chulos por la vida, ¿verdad? ¿Dónde están las revisiones sistemáticas de estudios sobre ese modelo específico? Porque sin eso, hablar de mucha evidencia científica no es ciencia, es marketing. ¿Sí? Cuando el público escucha mucha evidencia científica, interpreta e imagina curaciones claras, efectos grandes, soluciones muy fiables.
Pero en realidad en salud mental la evidencia significa una cosa mucho más modesta, que el tratamiento es estadísticamente, significativamente mejor que no hacer nada, normalmente con efectos pequeños o moderados. Crear un modelo propio que se llame psicoterapia breve y certificarlo comercialmente no equivale a demostrar eficacia clínica superior. El debate no debería ser ni emocional ni personal, debería ser científico, ¿vale? Debería ser científico. Esto no es un ataque contra ti, José Luis, aunque así lo interpretarás y te colocarás de víctima, que ya te están atacando, se meten contigo porque como tú provocas... No, tú no provocas. Tú faltas al respeto a todo Dios. Tú pones un ventilador de mierda que nos llega a todos excepto a ti. ¿Vale? Tú no sales a provocar. No. Tú pones el ventilador de mierda, salpicas a todos excepto a ti, que te vas a erigir entre tanta mierda como nuestro gran salvador. Hombre, habría que mirarse un poquitín esa vanidad, ¿verdad? Claro, mira, muchos efectos clásicos, el priming, el power posing, espectaculares sesgos, no se replicaron cuando se estudiaron con métodos más rigurosos. Están replicados los estudios que haces tú independientemente. Oye, lo que tú hagas puede funcionar de cine. La psicoterapia no está fuera de los problemas de la ciencia. Cuando miramos metaanálisis serios encontramos cosas muy incómodas. Los efectos promedio de las psicoterapias existen, pero son modestos. Hay un pequeño grupo de gente a los que les ayuda un montón. Hay un grupo de gente a la que le va bastante bien y un montón de gente a la que no le sirve para nada. La remisión completa no es mayoritaria en ningún corte teórico, tampoco en el tuyo. O cuando menos tú no puedes decir que tienes evidencia científica de esto. Las recaídas son muy frecuentes y gran parte de la mejoría se explica por factores comunes, no por técnicas específicas. El doctor María Alonso Puig dice que trata casos como ese que has descrito de niños violados de 6 meses a 3 años, que son frecuentísimos. Si quieres vender cursos, nos parece muy bien. Te lo estás currando a nivel de marketing, ¿vale? Te lo estás currando. En filosofía de la ciencia... hay que diferenciar entre significación estadística y relevancia clínica. Y hay otro problema clásico: confundir ausencia de reputación con evidencia positiva. Es decir, tus estudios que hayas hecho no sabemos dónde están. Pues igual aún no se han refutado, pero eso no significa que tengas evidencia positiva. Cuando aparece un modelo terapéutico propio, como el tuyo y el de tu gente, si es que es así, que afirma una muy eficaz, muy eficiente, con mucho de eso que llaman ahora evidencia científica, que usan miles y miles y miles de profesionales. Hemos estado buscando esto. No encontramos. Puede ser que no hayamos encontrado. De momento no hemos encontrado. La pregunta científica no es emocional, es metodológica. ¿Dónde están los ensayos controlados independientes sobre tu modelo, José Luis? Pero no se puede ir como un pollo por todas partes, pecho palomo, dando lecciones a todo Dios, poniendo el ventilador de mierda, salpicándole a todo el mundo, a todas las escuelas teóricas de psicoterapia. Y luego apareces tú. Y luego apareces tú con un gran descubrimiento, que la causa de todos los problemas físicos son el trauma. Y además, ¿cómo andas? Y vas con el marketing completamente desbocado, ¿no? ¿Dónde están las revisiones sistemáticas que evalúan este método tuyo de psicoterapia breve? ¿Dónde está la replicación por equipos externos, José Luis? Si eso no existe, no estamos ante evidencia fuerte, estamos ante otra cosa. ¿Vale? Estamos ante otra cosa que se llama marketing. Hoy se repite mucho una idea seductora. El trauma es la causa principal de prácticamente todo. ¿Vale? El trauma, la experiencia traumática no integrada es la causa principal de prácticamente todo. Ansiedad física, depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad... Todo tendría, o prácticamente todo, tendría su origen en experiencias traumáticas tempranas.
de las que no se ha podido hablar o no están integradas. El problema no es si el trauma importa, claro que importa. Por supuesto que importa. E importa bastante. ¿Iba a decir mucho? No, yo digo que importa e importa bastante. El problema es convertirlo en la explicación central de todo. Porque la evidencia científica muestra otra cosa, ¿vale? De momento lo que nos muestra la evidencia científica, de momento, es que trastornos psicológicos y físicos son fenómenos multicausales, ¿vale? Donde interviene genética, biología, contexto circunstancial presente, azar. Reducir toda la complejidad de la conducta humana y de las enfermedades y problemas mentales y emocionales a una sola causa que domina, eso no es ser una persona clínicamente precisa, ¿vale? Eso es una simplificación narrativa, ¿vale? Ellos y nosotros, ¿vale? Eso es un chivo, prácticamente es el chivo expiatorio, ¿verdad? No es el trauma, el chivo, y la culpa de que haya traumas la tienen los demás. Además, la mayor parte de afirmaciones fuertes sobre traumas se basan en correlaciones retrospectivas, no en causalidad demostrada. Y en ciencia, correlación no es causa, ¿vale? Correlación no es causa. ¿Qué pasa si cogemos a 500 personas con gripe y les preguntamos si tienen experiencias traumáticas? Que nos va a salir, que depende cómo lo preguntes, te puede salir que tienen traumas 400 personas. Consecuentemente busquen el trauma y lo encontrarán incluso en la gripe. Bueno, en la gripe, como hay un virus, igual ahí libras. Pero en cualquier cosa donde no encontremos un marcador biológico, el trauma. Claro, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que la gripe, pues todavía en 1850, pues no sabíamos de cuál era la causa. Entonces, en ese momento era el trauma, ¿vale? Están traumatizados y por eso se mueren de gripe. Claro, cuando una teoría empieza a explicarlo casi todo, José Luis, corre el riesgo de dejar de ser refutable. Y una teoría que no se puede refutar, que no se puede demostrar que es falsa, se aleja peligrosamente de la ciencia y se acerca a la pseudociencia y se acerca a la cosmovisión. La psicología ha pasado por esto antes. Teorías totales que prometían explicarlo todo. Ninguna resistió intacta el tiempo. Los traumas existen, claro. Los traumas con T mayúscula existen, claro. ¿Pueden marcar una vida? Claro. ¿Deben tomarse en serio? Por supuesto. Pero este discurso de marketing que te estás marcando, convirtiendo el trauma en la causa universal prácticamente de todo tipo de sufrimientos, no es un avance científico. Es quizá otro relato en un campo que todavía convive con enormes dosis de incertidumbre. Y en salud mental, confundir relato con evidencia no es un detalle menor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando detrás de todo este discurso vemos un negociete de formación, la cosa se antoja muchísimo más sospechosa, ¿vale? Porque claro, si no estuviésemos buscando nada, pues eso es una cosa. Ahora bien, cuando detrás de esto estamos buscando, tenemos un negociete montado, perfectamente montado, con una página web estupenda, un montón de profesionales, las fotos perfectamente sacadas, todo muy fino, ¿vale? Y luego las redes sociales completamente reventadas de cortes de 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos, completamente reventado. Es una estrategia de marketing muy planificada, pero muy planificada y en la que se está invirtiendo un montón de dinero. Y cuando se invierte un montón de dinero en una estrategia de marketing muy planificada es porque se espera que ese dinero, ¿vale?, vuelva. Ese dinero tendrá que volver, ¿no? ¿No es así, José Luis? Ay, José Luis, ay, José Luis. Ay, José Luis, ay, José Luis, las redes sociales no te están haciendo bien. Toda una carrera profesional, dando el callo un día sí y otro día también. Pero empezaste a tener visitas y likes y te han traumatizado. Nos echas la bronca a todos, a los psiquiatras, a los médicos y a los psicólogos sanitarios, porque no nos centramos en el trauma, en la experiencia traumática que no hemos superado y no nos damos cuenta, pero por eso estamos fatal. Estamos traumatizados, somos víctimas de negligencia.
Si no te retraumatizará, podrás por fin superar tu esquizofrenia, la causa de tu trastorno, que no es un trastorno y no es una enfermedad, es sufrimiento humano, no es enfermedad y la causa no es la serotonina, la causa es el trauma, 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 trauma. Ansiedad es el trauma. Depresión, tienes un trauma. Bipolar, tienes un trauma. Siempre tienes un trauma. Todos tenéis un trauma. Estáis traumatizados. Seguid mi formación, yo soy el camino. Conmigo llegaréis al buen destino. Soy José Luis y soy rebelde. Soy José Luis. Preguntas por el trauma. Eres negligente, criminal, imprudente, temerario, negligente, criminal. El futuro está en el trauma. Habéis sufrido abusos, estáis abandonados. Necesitáis mi terapia, necesitáis mi formación, necesitáis mi dirección. Tienes déficit de atención, tienes un trauma. Eres hiperactivo. Trauma. Para que puedas aprender, aprende conmigo y verás que bien. Psicofármacos no debes tomar, son muy peligrosos. Las farmacéuticas son muy peligrosas, los psicólogos son muy peligrosos. Pero yo, José Luis Marín, sabe lo del trauma y el MDR, RQTR. Quiero curar, sanar a todo el mundo. Yo soy el mejor, lo mío es lo mejor. Fórmate conmigo y llegarás a aprender y a ser muy bueno. Por unos miles lo conseguirás, el trauma está ahí. Doy mi formación. Tengo un centro que es muy bueno y aunque los modelos y las técnicas no sirven para nada, el mío sí que es muy bueno y entenderás el trauma. Son enfermedades, ni síndromes, ni trastornos, no son nada, nada de nada, de nada, de nada. Las redes sociales me han sentado fatal, pero aunque ya soy mayor. El motivo de consulta es un problema, la ansiedad es un problema, la depresión es un problema, la anorexia es un problema, pero son síntomas, realmente son síntomas, tal y como debemos de volver a entender la psiquiatría maltratada por el DSM, son síntomas, ¿no? El motivo de consulta es un problema, pero no es el problema. Y el problema, con muchísima frecuencia, precisamente hoy aquí, es la experiencia traumática no compartida, la experiencia traumática no integrada. En este programa vamos a ver muy bien la crítica que hace un profesor de psicología de la Universidad de Harvard de verdad, no como el Mario Alonso, ¿verdad? Un profesor de Universidad de Harvard, Richard McNally. No conocen a Richard McNally, conocen a José Luis Marín, conocen lo que nos ofrecen, ¿verdad? Los medios de comunicación. Nos ofrecen a José Luis Marín haciéndose marketing, ¿verdad? Por ejemplo, José Luis Marín, psiquiatra en La Vanguardia, ¿verdad? Visto en TikTok. 6 de cada 10 personas que vienen a terapia no mejoran. Seguramente estamos fallando a nuestros pacientes. No, tú no. Fallamos los demás, tú no. ¿Vale? No te incluyas. No, tú no te incluyas. Porque tú tienes lo del trauma, ¿vale? La experiencia traumática. Fallamos los demás, tú no.
El psiquiatra José Luis Marín alerta sobre la baja eficacia de muchos procesos terapéuticos, no, el tuyo no. Y pone el foco en la figura del terapeuta como clave del éxito o el fracaso en consulta, ¿vale? Cosa de la que nos va a enseñar él, ¿vale? Él con sus cursos de formación. El psicólogo, psiquiatra y formador, José Luis Traumarín, no ha tenido reparos en poner sobre la mesa, no tiene reparos, pero él no se mete en la mesa. Una de las realidades más incómodas de la salud mental. Todo esto estaría fenomenal si después no estaríamos vendiendo nuestro productito, ¿verdad? La psicoterapia no siempre funciona. En un reciente vídeo difundido en el TikTok, que ya acumula miles de visualizaciones, lanza una advertencia contundente. Soy José Luis Marín. Que sepan que 6 de cada 10 personas que acuden a psicoterapia no mejoran y 1 de cada 10 incluso empeora. Pero con él no. Todo esto es un marketing para dirigirte a su producto, a su formación. O sea, dice que este dato debería preocuparnos a todos. No, a ti no. Si hacemos tu formación ya no tenemos por qué preocuparnos. Este hombre con 4 décadas de experiencia clínica y con una gran labor de divulgación en su negocio, formación en psicoterapia, ha decidido apartarse de la consulta privada para centrarse en un objetivo mayor, superlativo. Ha visto la luz: formar a los futuros psicoterapeutas. Porque, según defiende, el verdadero problema no está en la técnica ni está en el paciente, sino en el profesional que dirige el proceso. Pues muy bien, entonces ¿para qué nos enseñas tu propia escuela de terapia breve y nos vendes la misma moto que el resto de escuelas? A ver, ¿para qué? No creo que los pacientes sean difíciles, lo que puede ser difícil es entenderlos. Afirmó rotundamente y con claridad. Bueno, José Luis Marín habla del factor T. Todo esto estaría súper bien, si detrás de todo esto no estuviésemos todos dirigidos a sus cursos de formación. El factor T, que da nombre a varios de sus proyectos, hace referencia a ese elemento diferenciador que convierte a un terapeuta en un verdadero agente de cambio. José Luis Marín sostiene que hay profesionales como él que logran avances significativos en tan solo 6 sesiones, mientras que otros requieren más de 80 para conseguir resultados. Eso marca la diferencia, subraya. Lo que para muchos podría sonar a crítica, él lo transforma en oportunidad. Tenemos una responsabilidad. Si queremos cambiar los datos, necesitamos cambiar nosotros. Pues sí, efectivamente. Lo que no funciona tampoco es tu marco teórico, ¿vale? Funciona exactamente igual de mal que los demás, ¿vale? Igual de mal que los demás. Marín cree firmemente que las cualidades que hacen eficaz a un terapeuta no son innatas, sino habilidades que pueden enseñarse y perfeccionarse con formación y compromiso. Y en sus cursos de formación, por un módico precio, pueden ustedes acceder a ellos, que lo tiene todo en su página web. Es una llamada a la autocrítica profesional. No, es una llamada a la crítica de los demás profesionales, que él no se incluye. Él es el que te enseña cómo obtener los mejores resultados. Frente al discurso triunfalista que a menudo rodea la psicología, ahora hablaremos a continuación de Richard McNally. Para que ustedes le puedan conocer, Marín es más honesto y más reflexivo. En todas las profesiones hay gente mejor y peor, pero cuando eso ocurre en psicología, los resultados pueden ser catastróficos. No, hombre, no. En las demás disciplinas da exactamente lo mismo. Claro, sí, hombre, no. Claro, te puede dejar un oftalmólogo, te puede dejar ciego, un traumatólogo cojo, pero donde es más importante es en la psicología. Y precisamente por ello ha decidido enfocar su carrera a formar a otros profesionales. Pensé que, pues mira, en lugar de ayudar, porque esto lo hago por ayudar, esto lo hago todo gratuito, a una persona, podía ayudar a cientos de profesionales que quieren hacer las cosas bien y yo soy quien enseña a hacer las cosas bien. Esto es un ejercicio de vanidad, pero que es un ejercicio de ser vanidoso. O sea, unas fantasías de grandeza que yo no sé a dónde pueden alcanzar,
Su mensaje refleja que hay que mejorar, ¿vale? Y transparencia en el campo de la salud mental. Pues si hace falta transparencia, nos vas enseñando las revisiones sistemáticas de estudios del modelo tuyo de formación breve que haces, con el que vendes tus cursos, y nos enseñas los datos transparentemente, porque los hemos estado mirando unos cuantos y nadie encuentra absolutamente nada, excepto que tú trabajas desde ahí y dices que es muy eficaz y que tiene mucha evidencia. Esto es en un momento en que la demanda de terapia está en auge. Marín invita a mirar más allá de las modas terapéuticas y a centrarse en la calidad del vínculo, la comprensión del paciente y la formación continua del profesional. Formación que te ofrezco yo y formación que me pagas a mí y de la que me lucro yo, ¿vale? Lejos de desalentar, su mensaje básicamente dice: esto es todo una mierda, la psiquiatría es una mierda, las psicoterapias son una mierda, y aquí me erijo yo como salvador, que yo soy el que te enseña lo que tienes que saber para ser un buen psicoterapeuta y obtener buenos resultados. Su mensaje se presenta como un impulso a mejorar, un recordatorio de que el trabajo terapéutico no solo requiere conocimiento técnico, sino una sensibilidad especial para conectar con quienes buscan ayuda. Y para eso nos vende la teoría del trauma, la psicodinámica y el psicoanálisis, que tiene unos resultados igual de malos que de los que habla él al comienzo del artículo, ¿vale? Porque como él mismo dice, lo difícil no son los pacientes, lo difícil es entenderlos. El único problema es que el modelo de terapia que defiende él, pues se defiende tan mal como cualquier otro modelo de psicoterapia, ¿vale? Luego nos habla de los factores comunes de Wampold, ¿vale? Y él te va a enseñar los factores comunes de Wampold. Él te los va a enseñar, pero desde la teoría del trauma, ¿vale? La causa es el trauma y el problema es el problema, pero no es el problema, porque el síntoma es el problema, pero el síntoma no es el problema, porque el problema es el trauma, ¿vale? El problema es el trauma. Aquí confunde psicopatología descriptiva, que es donde describimos los problemas que suelen suceder en salud mental, con la psicopatología explicativa, ¿no? Donde hay gente que piensa que hay mucha heredabilidad, un tema biológico, otros creen que son problemas sociales, otros creen que son familiares, otros creen que son laborales, otros creen que es que piensas mal, otros creen que es que te falta problema del conductismo, otros creen que lo que tienes que hacer es más compasivo y expresar emociones, otros piensan en el apego y en el trauma, ¿vale? Entonces José Luis es uno de los que piensan en el apego y en el trauma. De todas estas teorías explicativas, ¿cuál ha conseguido unos buenos resultados? Ninguna. ¿Cuál te enseña José Luis? La del trauma. Lo diga o no lo diga, miren sus shorts y la obsesión, la fijación enfermiza que tiene con el trauma. Ahora vamos a escuchar a Richard McNally, que sí que está diciendo algo y no está buscando detrás de esto. Detrás de esto no hay ningún lucro, ¿vale? Tenemos a Buenaventura, que también critica mucho a todos, y luego te vende sus franquicias. Tenemos a Santandreu, que te vende sus libros y sus franquicias. Tenemos a Iñaki Piñuel, que te enseña quién es el psicópata, y luego, según llamas a su consulta, 1000 por unas pruebas y 200 las siguientes sesiones. Tenemos a José Luis Marín, que todo es una mierda, a mis cursos, tal, 600, 500, 800, tal. Todos buscando un lucro y todos haciendo populismo. Escuchemos a Richard McNally, que nos va a sacar de muchas dudas, con mucha más educación que yo, porque a mí me molesta mucho esto. Me molesta escuchar a alguien en las redes que pensaba que era, bueno, pues un psiquiatra que iba a contar 4 verdades del barquero muy bien contadas y después iba a terminar diciendo. Y lo que tenemos que hacer es pensar en un modelo nuevo, explicativo del comportamiento humano para psiquiatras y para psicólogos que nos aporte unos buenos resultados. Tenemos que pensar, porque lo que tenemos hasta ahora no funciona y lo que tiene José Luis Marín tampoco funciona. Es más, la psicodinámica obtiene unos resultados, pues como lo demás, un poco peores. Teorías del trauma, nada, un poco peores. Teoría de MDR, bueno, igual que otras. Pero claro, todos esos resultados son todos malos. Entonces, él mezcla MDR, trauma, apego, dinámica sistémica, pero dice que a diferencia de los demás, su modelo es muy eficaz, muy eficiente, tiene mucha de eso que se llama ahora evidencia científica, que lo practican miles de profesionales y ahí te casca el marketing, ¿vale? Y ahí te casca el marketing.
Aunque luego te dice que si alguien te dice que su modelo tiene mucha evidencia científica, que no te fíes. Hace muy bien en explicar eso no es mentira. Sí, efectivamente, no te fíes. No te fíes. Vámonos con una autoridad mundial, ¿vale? Y vamos a ver lo que opina de personajes como José Luis Marín o Van der Kolk. ¿Qué diría, no? Richard McNally, ¿no? Y tantos otros que igual se los meto todos en este audio, hombre. De este escenario divulgativo, pues probablemente diría esto. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Y cuando ya hubiese derrumbado los argumentos de José Luis Marín y estuviese José Luis Marín destrozado, ¿no? Ahí en el suelo, implorando clemencia, pues le diría esto. José Luis Marín le diría esto a McNally. Y McNally le diría... No merezco esto. Morir así. No he acabado mi casa. Lo que uno merece no tiene nada que ver con eso. Que ver en el infierno, William Money. Sí. Bueno, pues les presento a Richard McNally, ¿vale? Richard McNally es uno de los psicólogos que van a ir conociendo en esta sección de crítica y psicología, porque miren, está la divulgación psicofolclórica, ya saben, Marian Rojas, el Dr. Butch, Víctor Coopers, luego está la divulgación psicocomercial, ¿vale? Comerciales. Digamos que Buenaventura del Charco está entre una y otra. Bueno, aunque se no ofrece escuela, José Luis Marín, Van der Kolk, el Dr. David Burns. Sigue otro patrón. La divulgación psicofolclórica sigue un patrón, la divulgación psicocomercial sigue otro patrón. Probablemente es incluso más lesiva la divulgación psicocomercial. ¿Por qué? Se lo resumo muy fácil. Hacen promesas que no pueden cumplir, ¿vale? Se tienden a dar promesas de curas milagrosas, de personas que poseen un secreto, una revolución científica que va a cambiarlo todo y que ya lo está cambiando hoy, en el presente, hoy. Y bueno, pues luego eso no pasa en la realidad. Los pacientes se llenan de expectativas de cambios de vida, de reseteos de mente, de curaciones milagrosas cuando acceden al trauma, superan el trauma, su vida cambia, pasan a otra dimensión, escuchan los testimonios de otras personas a los que les han sucedido, se comen el marketing entero, después ya van a la psicoterapia y ven que no, que los resultados concuerdan mucho con lo que dicen los estudios. Y no solamente con lo que dicen los estudios, siguiendo a Mark Zimmerman, ¿verdad?, sino que los resultados están por debajo de lo que dicen los estudios clínicos en investigación. Porque entre la investigación y la vida real, en la vida real los resultados salen peor que en la investigación. Consecuentemente, yo creo que habría que quitar a los resultados para atinar bien. A los de las investigaciones habría que quitarles, no sé, como alrededor de un 10, un 15% de eficacia, para saber exactamente en qué niveles de eficacia estamos. Esto vienen advirtiéndolo con probablemente mucha más educación que yo. Bien, tampoco es que ellos divulguen. Siempre es muy fino, ya saben, que la psicología, en líneas generales, esto se habla también, ¿sabes? Es nunca... decir una palabra más alta que otra, es todo muy cristiano, es todo muy, pero muy cristiano, ¿vale? Bien, yo ya entiendo que me salgo un poco de ese closet, pero bueno, tal vez no debiera, no lo sé, tampoco lo puedo evitar, y no lo voy a evitar, y ya está. Richard McNally nace un 17 de abril de 1954, tiene más o menos la edad de José Luis Marín, pero en vez de nacer en el barrio de Salamanca como José Luis Marín, nace en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Es un psicólogo estadounidense, profesor de psicología y director de entrenamiento clínico en el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard. Harvard, universidad muy desprestigiada, ¿vale?, por un famoso doctor Philo, cirujano del aparato digestivo, que lleva 20 años divulgando aquí en España. Es conocido internacionalmente por su investigación sobre los trastornos de ansiedad y sus mecanismos psicológicos y cognitivos. Estudió periodismo antes de cambiarse a psicología,
Mira, yo también estudié Derecho antes de cambiarme a Psicología. Bueno, no sé si él terminó la carrera, yo solo hice un año. Aquello no era para mí. No es que no fuese para mí, que no me daba a mí para estudiar tanto. También estudió en la Wayne State University, en la Universidad en Psicología Clínica se especializó en la Universidad de Illinois, en Chicago, realizó su estancia clínica y postdoctorado en el Behavior Therapy Unit del Temple University School of Medicine. Es una persona más tirada a la terapia cognitiva y conductual. Pero a diferencia de José Luis Marín, reconoce todas las limitaciones que tiene, que son muchísimas. Lo que pasa es que dice, bueno, esto tiene muchísimas limitaciones, lo que pasa es que tampoco hay nada mejor. Vale, entonces lo que yo digo es, pues hay que pensar en algo mejor. Comienza su carrera profesional como profesor asistente, en el 91 se incorpora al cuerpo docente de la Universidad de Harvard, como profesor asociado, igual que el Coletas en la Complu, y ya en el 95 fue promovido a profesor titular, ¿vale? Cosa que el Coletas nunca llegó a profesor titular. Se quedó en profesor asociado, que creo que le cogieron como con 33 o 34 años, hasta entonces no había trabajado nunca. You can be something ridiculous. Bueno, y antes de que comencemos a repartir estopa, primero un poquito de amor, por favor. The only thing more powerful than hate is love. Da gusto escuchar el nivel de inglés, ¿verdad? De las máximas responsabilidades institucionales que gestionan nuestros dineros, ¿verdad? Este era Pachi López. Bueno, es autor de más de 400 publicaciones científicas, ¿vale? Algunos libros sobre ansiedad y trauma, incluyendo Remembering Trauma y Panic Disorder, A Critical Analysis. Es fellow de la Asociación para la Ciencia de la Psicología y la Asociación para las Terapias Cognitivas y de la Conducta. Ha recibido muchos premios en 2005, en 2010. Bueno, está en la lista de autores más citados en psicología y psiquiatría, según el Institute for Scientific Information. Pero de estos no sabemos nada porque estos no salen en las redes sociales, ¿vale? Nosotros sabemos de Rafael Santandreu y Marian Chugorriac. El doctor María Alonso, Víctor Coopers, Borja Villaseca, Buenaventura del Charco y José Luis Marín. Sabemos de los que controlan de marketing y tienen jeta para andar por ahí dando vueltas. Parte del trabajo de McNally, que defiende enconadamente el enfoque empírico riguroso en psicopatología, cuestiona las creencias populares no respaldadas por ningún tipo de evidencia, por ejemplo, sobre los recuerdos reprimidos, los famosos recuerdos reprimidos de trauma, esta disociación, pero no recordaba, queda bloqueado, no puedo acceder a ese recuerdo de ninguna manera, y entonces con estas técnicas de hipnosis el hipnotista accede a esos recuerdos reprimidos. Bien, McNally se ocupa en explicar que todo esto es mitología, lo cual está muy bien, pero en un libro de mitología. Es conocido precisamente por su postura muy crítica y muy escéptica frente a ciertas corrientes dentro del estudio del trauma. Van der Kolk, José Luis Marín y en general frente a afirmaciones poco sustentadas en psicología clínica, también dentro de la terapia cognitiva y conductual. ¿Qué crítica hace a las teorías del trauma y a los recuerdos reprimidos? Que eso es lo que le permitió seguramente a José Luis que esta mujer recordase esos abusos desde los 6 meses hasta los 3 años, por parte de su padre y todos sus amigos con consentimiento de la madre, ¿no? Porque imaginamos que el bebé no creo que recordase nada de esto. ¿Recuerdan ustedes algo de los 6 meses a los 3 años o a los 2? ¿Recuerdan alguna cosa? Difícil, ¿verdad? De manera que José Luis Marín debió usar alguna técnica para desbloquear esos recuerdos reprimidos. Uno de sus aportes más influyentes es cuestionar la idea popular de que los traumas se reprimen automáticamente en la memoria y que después se pueden recuperar de forma muy fiable mediante terapia, ¿vale? Esto
es uno de los aportes más influyentes porque está completamente desmontado. McNally, basándose en evidencia experimental sobre memoria, ha argumentado que la mayoría de los eventos traumáticos no se olvidan, sino que suelen recordarse con demasiada claridad. Las técnicas de recuperación de recuerdos pueden producir falsos recuerdos, algo que está bien documentado en psicología cognitiva. Muchas afirmaciones clínicas sobre trauma carecen de respaldo empírico sólido. Entre los años 90 y 2000 esto lo coloca en el centro del debate dentro de la psicología clínica. Es crítico con Van der Kolk, especialmente no por negar la importancia del trauma, no es esto, en ningún momento es esto, sino es por exagerar la importancia del trauma en los trastornos mentales. Hace una crítica más amplia a la psicología clínica. Y es muy crítico con toda esta divulgación psicocomercial. Por ejemplo, la de José Luis Marín. Ha sido muy crítico con tendencias generales, especialmente con 1. Las promesas terapéuticas exageradas sin suficiente evidencia científica, como por ejemplo estas. Con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Y alguien te viene defendiendo de que este es el mejor modelo y hay evidencia científica de que este es... Pues chico, harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Que tiene mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Evidencia científica de que este es... Pues harías bien en darle alguna vuelta, ¿sabes? Ridículos. Utilizamos nosotros este que se llama psicoterapia breve, que es un modelo que toma cosas de la psicología, de la psicoterapia dinámica, de la psicoterapia sistémica, de la teoría del apego, de la teoría del trauma. Bueno, es un modelo muy, muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama mucha evidencia científica. Ese es el modelo mío, ese es el modelo nuestro, es el modelo de nuestro centro. Y el de miles y miles de psicoterapeutas en todo el mundo, ¿no? Esta es una de las críticas esenciales, ¿vale?, de la mayor parte de autoridades científicas y académicas y gente seria dentro de la psicología clínica, ¿vale? Las promesas terapéuticas exageradas. Detrás de esta promesa terapéutica exagerada, porque esto es un modelo muy eficaz, es un modelo muy eficiente, con mucho de eso que llaman ahora evidencia científica, ¿vale? Bueno, el caso es que no encontramos ni un metaanálisis, ni una revisión sistemática de estudios independientes de lo que habla José Luis Marín, ¿vale? No lo encontramos. Eso no quiere decir que no exista. Tampoco quiere decir que no sea un modelo muy eficaz, muy eficiente. No. Lo único es que no lo encontramos, ¿vale? Entonces, claro, uno podría decir, pues nosotros trabajamos desde aquí, estamos como el resto de corrientes teóricas, bueno, no podemos prometer mucho, pero entonces no se venderían bien los cursos, ¿verdad? Que es el negocio que hay detrás de todo este marketing, ¿vale? Porque no vamos a invertir en ese marketing tanto tiempo, tanta energía y tanto dinero para que después no vuelva, ¿verdad? Entonces, claro, no sabemos si como le decía William Manialoto, alguien se está haciendo una casa. No merezco esto. Morir así. No he acabado mi casa. Lo que uno merece no tiene nada que ver con eso. Que ver en el infierno, William Manny. Sí. No sabemos si con esto del trauma alguien se está haciendo un casoplón en Las Rozas o en Galapagar, pero claro, no, pues no sabemos, ¿no? Si a cuenta del trauma estamos un poquito en esta onda. Puede ser que sí, porque si el marketing está funcionando, tiene que haber montones, ¿no? Montones de psicólogos pagando por esos cursos, ¿no? Online que ofrece José Luis Marín. Ahora que ha ampliado el equipo de psicoterapeutas, se le salen como 8 en la foto de la web, ¿no? Ese fue mi gran disgusto. Cuando vi que detrás de todo esto había un lucro, había un negocio. Si no llega a haber un negocio, yo le hice un audio que se llamaba Las 4 verdades del barquero. José Luis Marín las canta. Y yo pensaba que este hombre pues se había jubilado, vivía suficientemente bien y sencillamente, bueno, pues iba a divulgar cosas sin intentar obtener ningún lucro. Oye, más allá de
que le pagues la conferencia o que cobre por los vídeos en YouTube o bueno, oye, eso pues bien. No. Todo eso va encaminado a una cosa que se llama formación en psicoterapia de José Luis Marín, ¿vale? Te pueden encontrar la web y sus formaciones. McNally también critica diagnósticos psiquiátricos POP, ¿saben? Estos síndromes POP que salen en las revistas y de las que habla pues, el doctor Mario, Marian Rojas, tema Paz, todas estas cosas, ¿vale? Grandes críticas a esto. Voy muy en sintonía con el programa. El uso de conceptos populares es muy crítico con esto, repetirlos todo el tiempo, memoria corporal, bioenergética, represión, trauma, todos estos conceptos que se difunden más por atractivo cultural que porque haya datos rigurosos y definiciones estrictas que los avalen. No, la palabra trauma se repite como la palabra pipas, ¿saben? En su libro What is Mental Illness explora justamente qué tan bien fundamentadas están las categorías de enfermedad mental. Y no es una persona que sea antipsicología. Él dice que la psicología está ayudando a mucha gente. Y yo también lo digo. A mucha gente le está ayudando mucho. Hay gente a la que le está ayudando. Pero luego hay una gran cantidad de gente a la que no le está ayudando en nada. Y lo que no podemos hacer es culpar a esa gente de que no le esté ayudando en nada. Sino que lo que tenemos que hacer es pensar. McNally no rechaza ni la psicología ni la terapia. Yo tampoco. Defiende, de momento por no haber nada mejor, la terapia cognitiva conductual basada en evidencia sin hacer ningún tipo de promesas infladas y promesas terapéuticas exageradas. Da para lo que da y su combinación en muchas ocasiones necesaria con psicofarmacología, ¿vale? Es decir, me explico. Su crítica busca elevar el rigor científico, no desacreditar el campo, que es lo que hace falta en psicología clínica. Esta es una disciplina tan importante como otras, no somos ni más ni menos importantes que nadie. Lo que tenemos que hacer es elevar el rigor científico, salir de la venta de humo y de la venta de aceite de serpiente y que empiece a predominar la psicología clínica seria basada en una estricta filosofía de la ciencia, en una estricta filosofía de la metaciencia y del racionalismo crítico, ¿vale? Teorías, resultados. Si los resultados no salen bien hay que seguir pensando, ¿vale? La teoría cognitiva conductual quedará desacreditada en 30 o 40 años. Lo que pasa es que de momento, más o menos bien aplicada, tampoco hay nada mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de cortes teóricos no son mucho peores. Son peores, pero no son mucho peores, que es el tema. Pero claro, esto es como... ¿Cómo les explicaría yo, no? Es como si tuviésemos 4 coches de baja gama. Bueno, pues el Renault Clio corre más que los demás y es más fiable que los demás. Bueno, pero es un Renault Clio, ¿vale? No es un Maserati, ¿vale? Ni es un Mercedes-Benz de alta gama, que es lo que se vende, ¿vale? Que es lo que está vendiendo José Luis Marín. Yo tengo un Mercedes-Benz de alta gama, fórmense conmigo, que las demás teorías son una puta mierda y la psiquiatría, sus diagnósticos y sus fármacos otra puta mierda, siendo él psiquiatra, ¿vale? Recordemos que dice esto. Para que los psicofármacos son muy peligrosos, muy peligrosos, muy peligrosos, pero para que los psicofármacos son muy peligrosos, muy peligrosos, pero muy peligrosos, pero muy peligrosos, pero... Bien, Richard McNally, pues le pasaría, ya le digo, como William Money, le estaría dando todo el ratito, ¿no?, a José Luis Marín permanentemente. No comparte postura teórica con José Luis Marín, ¿vale? Están en lados opuestos. Richard McNally adopta una posición escéptica y fuertemente basada en evidencia experimental, especialmente en lo referente a recuerdos reprimidos, memorias traumáticas especiales o almacenadas en algún lugar del cuerpo, ¿vale? Esto es José Luis Marín. Esto es José Luis Marín, ¿vale? Afirmaciones terapéuticas sin respaldo empírico. El problema de José Luis Marín es que cuando buscamos el respaldo empírico, y porque él pone a parir a 6 de cada 10 pacientes no les ayudamos en nada. No, es que tú tampoco. No, es que tú tampoco. Claro, este es el tema. Y si tú también, pues demuéstranoslo.
Claro, que lo veamos. Oye, cuando lo veamos, crea una escuela, forma a clínicos en esa escuela, que después esas personas formadas en esa escuela hagan unos estudios y que doblen los resultados de otras personas, cosa que no vas a conseguir, no importa, es que será que no lo han hecho bien, no lo han hecho bien. Claro. Van der Kolk es un clínico muy influyente en el campo del trauma, ¿vale? Ha defendido ideas como que el trauma se almacena de forma somática o se queda almacenado en el cuerpo, ¿vale? El trauma se queda almacenado en la rodilla izquierda. La importancia de enfoques corporales y experienciales en terapia, esto es, háganme caso, esto es peligrosísimo. Es tan peligroso que yo solamente por la peligrosidad que conlleva, aunque haya algún profesional en el mundo que sea capaz de hacer esto con cierta solvencia, no iría, por la enorme peligrosidad que tiene que alguien te ande hablando, no es que el cuerpo, ¿vale? Al final, cuidado, porque solemos acabar tocando. Y una visión más amplia del trastorno de estrés postraumático complejo y del desarrollo traumático, ¿vale? Hay un desacuerdo científico y conceptual profundo sobre cómo funciona la memoria traumática, qué tratamientos tienen evidencia sólida y hasta dónde puede llegar la psicología clínica en sus afirmaciones. No puede llegar donde llega José Luis Marín. Lo que pasa es que hay que vender cursos, y si tengo que vender cursos, tengo que engordar y tengo que inflar mis afirmaciones. McNally ha criticado explícitamente teorías populares del trauma que considera insuficientemente demostradas. Y muchas de esas ideas están asociadas al enfoque clínico representado por Van der Kolk. Miren, esto es como los que adivinan el número de la lotería, o pueden adivinar el futuro. Bueno, todos estamos encantados con escucharles, ¿no? Por favor, ¿puedes hacer una predicción? No. ¿O me puedes explicar por qué eres capaz de adivinar? Claro, es que no lo adivinan nunca, ¿no? Bueno, bien, con las teorías del trauma pasa una cosa muy parecida. Somos la hostia, ¿vale? Somos la hostia. Bueno, vamos a haga un estudio y lo replicamos 10 o 20 veces con una muestra muy grande de gente y vemos a ver qué resultados obtiene esto. No, eso no. Eso no. Y te damos los resultados reales de lo que estás diciendo. No, eso no. No, eso no. Eso ya digo yo, ¿vale? Eso ya digo yo. La postura de McNally es muy crítica con cualquier teoría, incluida la cognitiva conductual, que afirme que el trauma está en el origen de prácticamente todos los trastornos mentales. Pero es que José Luis Marín lo extiende a todos los trastornos físicos, incluida la esquizofrenia. José Luis Marín dirá, yo no digo eso. No, claro, el único problema es que el motivo de consulta es un problema. La ansiedad es un problema, la depresión es un problema, la anorexia es un problema, pero son síntomas, realmente son síntomas, tal y como debemos de volver a entender la psiquiatría maltratada por el DSM, son síntomas, ¿no? El motivo de consulta es un problema, pero no es el problema. Y el problema, con muchísima frecuencia, precisamente hoy aquí, es la experiencia traumática no compartida, la experiencia traumática no integrada. Los diagnósticos no existen, lo único que existe es el trauma, ¿vale? Es decir, los diagnósticos son constructos teóricos, sí, los síntomas están ahí, pero ese no es el problema. El problema es la experiencia traumática, ¿vale? Los diagnósticos, miren, los diagnósticos son lo que tiene el paciente en un momento determinado, nada más que eso. Si dices, no, es que te etiquetan de por vida, digo, bueno, no, este paciente ahora mismo tiene esto, esta persona ahora mismo tiene esto. Ayuda mucho a los pacientes a ver qué tengo exactamente. Después, no hay ningún tipo de consenso acerca de la causa, excepto el consenso multifactorial, ¿vale? Que ya les hablaré del consenso multifactorial y de mi teoría de los gérmenes. Respecto al consenso multifactorial, pues sí, José Luis dice que sí, que es multifactorial, pero vamos, que el trauma representa el 90%. Y luego otras cositas. Escuchen lo que dice sobre los diagnósticos. Todos los diagnósticos son inventados, que son construcciones teóricas que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Y qué es la esquizofrenia, José Luis? Que tampoco es un diagnóstico. A ver, cuéntanos, ¿qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia es un proceso adaptativo. La esquizofrenia es lo mejor que puede hacer una persona en un momento concreto de su vida para sobrevivir. McNally critica constantemente, y haría muy bien en dudar, de las generalizaciones exageradas como las que hace este señor, con marketing a bloque, sobre eso de que el trauma explica casi todo. Él está tan convencido que se siente legitimado a decir lo que le da la gana por las redes sociales, lo que le da la gana. Espero que en algún momento dado los colegios de psicólogos o de médicos salgan. Entonces se victimizará como nunca. Me ataca el aparato. ¿Saben? Es que esto es muy narcisista, ¿no? O sea, salgo diciendo una serie de barbaridades muy poco prudentes y luego ya cuando el aparato tenga que ponerte alguna corrección, me ataca el aparato. Me ataca el aparato. Me ataca la industria, ¿no? Soy punky. ¿Vale? Es punky. Es muy punk. Muy punk. Bien, en la teoría del trauma no distingue entre correlación y casualidad. Correlación es que yo cojo la gripe y le pregunto a alguien, ¿tienes algún trauma? Y me dice, pues sí, hostia, pues ahí está, ¿no? O se coge el tío paperas y algún trauma, digo, pues sí, en el colegio le hacen bullying. Ya está, lo tengo, ¿saben? Lo tengo. No dice la teoría del trauma, las personas que tienen bullying sufrirán paperas por el trauma que les está provocando. No, cuando ya tienes las paperas te preguntan si tienes el trauma y lo correlacionan. O, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Tengo enfermedad de Crohn. Espera un momento. ¿Y algún trauma que recuerdes? Pues sí, cuando era pequeño mi padre me dio un tortazo y tal. Ya. El trauma provoca la enfermedad de Crohn. Busquen el trauma y encontrarán el trauma. ¿Vale? Esto es ampliamente criticado por la mayor parte de sectores de la psicología clínica seria. Que pueden ser de cualquier corte teórico, porque al final las personas se adscriben a un corte teórico u otro. Siempre y cuando tú seas consciente de la debilidad de tu enfoque teórico, no hay ningún problema. El problema viene cuando vendes humo como Rafael Santandreu o Buenaventura del Charco, o todos, porque es que no hay excepciones. Claro, el hecho de que muchas personas con esquizofrenia hayan sufrido algún trauma, ahora habrá que definir trauma, que esto es muy importante, no significa que el trauma sea la causa principal. Vemos a alguien con esquizofrenia, a la de un tiempo vemos que tiene un trauma. Entonces decimos, el trauma ha provocado la esquizofrenia, por ejemplo. Vemos una mujer que desarrolla un brote psicótico con 35 años y estaba metida en una relación tóxica. Y lo que ha pasado en la infancia ha provocado, ese trauma ha provocado la psicosis. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que negar la realidad, porque nos encontraremos personas con infancias tremendamente traumáticas y tremendamente complicadas, metidas en relaciones tóxicas al cubo, que no desarrollan ningún tipo de psicosis. Y entonces nos dirán, pero es que porque no has buscado bien el trauma. Tú encuentras el trauma, ¿vale? Una cosa es correlación y otra es causalidad. Pero bueno, este es el sectarismo, ojo. Las afirmaciones clínicas que superan la evidencia empírica disponible, como por ejemplo esta. No existe evidencia empírica disponible de que el modelo de José Luis Marín sea un modelo muy eficaz, muy eficiente, con mucho de eso que llaman ahora evidencia científica. No existe, ¿vale? Pero escuchen. Utilizamos nosotros este que se llama psicoterapia breve, que es un modelo que toma cosas de la psicología, de la psicoterapia dinámica, de la psicoterapia sistémica, de la teoría del apego, de la teoría del trauma. Bueno, es un modelo muy, muy eficaz, muy eficiente, muy desarrollado en todo el mundo, con mucha experiencia y con mucho eso que se llama ahora mucha evidencia científica. Ese es el modelo mío, ese es el modelo nuestro, es el modelo de nuestro centro. Y el de miles y miles de psicoterapeutas en todo el mundo, ¿no? Querríamos ver las acreditaciones de esos miles y miles, a ver que seguramente no sabemos si son decenas de miles, si son 1.500, 2.000 o centenares de miles, ¿no? Nos gustaría saber dónde están esas acreditaciones de esos miles y miles y miles y miles. Y nos gustaría también ver los estudios. McNally critica las narrativas teóricas de este tipo, muy atractivas a nivel cultural, ¿no? Porque es como que mola, ¿no? Todo el mundo es víctima de traumas, esta es la causa de los trastornos mentales, la culpa la tiene la sociedad, las familias.
Esto genera culpa. Las teorías de apego y de trauma mal explicadas provocan una culpabilidad tan desproporcionada en familias, allegados, en la sociedad. Provoca una culpa terrible, porque José Luis, en cierto modo, lo que dice es que, claro, traumatizáis a la gente y luego mirad lo que les pasa, ¿no? Consecuentemente, vosotros tenéis la culpa, ahora yo lo voy a arreglar. Bueno, él ya no arregla, no hace psicoterapias ya. Ahora se dedica solamente a la formación, que económicamente es mucho más rentable. En trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, la investigación dominante apunta a factores neurobiológicos y genéticos muy importantes. Ya se encontrarán, ¿vale? Y luego hay influencias ambientales diversas, entre ellas el trauma. El trauma definido como... Bueno, para empezar, la evidencia científica no demuestra que el trauma sea una causa ni necesaria ni suficiente de la esquizofrenia en la inmensa mayoría de los pacientes. A José Luis esto le da lo mismo. Busquen el trauma, encontrarán el trauma. Lo que busquen son correlaciones. Pero insisto, cojamos a 1000 pacientes con gripe, preguntémosles por el trauma y como nos salga el 60%, el trauma está provocando la gripe, ¿vale? Ahora bien, ¿es un factor de riesgo? Claro, joder, claro, hombre, no hay que pegar a los niños ni abusarlos sexualmente. ¿Es un factor de riesgo? Claro, hombre, pero claro, por supuesto, que interactúa con genética, neurobiología y otras experiencias vitales que van más allá del trauma. Ahora bien, se preguntará usted, ¿pero qué es trauma? ¿Las experiencias traumáticas tempranas aumentan el riesgo estadístico de psicosis? Sí, podemos decirlo. Las experiencias traumáticas en la infancia pueden influir en la severidad y presentación clínica ¿no? de los síntomas de la esquizofrenia. Tiene una influencia, pues claro que sí. Pero no hay ninguna evidencia, ninguna robusta, de que el trauma sea la causa única o universal de la esquizofrenia. No sustituye factores ni genéticos, ni biológicos, ni de otro tipo. O sea, los casos de esquizofrenia no pueden explicarse exclusivamente por el trauma, ¿vale? Como así apunta a ello José Luis Marín como si fuese una certeza, ¿vale? Ahora bien, todo el mundo habla de trauma. ¿Qué es el trauma? Diría Aristóteles, ¿me definen qué es trauma, por favor? El trauma, ¿qué es el trauma? ¿Qué es trauma y qué no es trauma? Es que yo tengo un trauma, que ¿qué es trauma? Que ¿cómo se define trauma? El trauma, ¿cómo se define trauma? Según los manuales diagnósticos, esto no le convence a José Luis porque él quiere que trauma sea todo lo que a él le dé la gana. Es una exposición a muerte real o amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea una experiencia directa, presenciarlo en otros, saber qué le ocurrió a un familiar cercano o una exposición repetida a detalles traumáticos, como le pasa a mucha gente en personales de emergencias o gente que supervisa material pedófilo. Bueno, definiciones más amplias, ¿vale? Muchos estudios sobre trauma infantil usan una noción más amplia, llamada adversidad temprana, que puede incluir que te peguen de niño mucho, ¿vale? Vamos a ver qué es y qué no es. Que te peguen de niño mucho y de un modo continuado. Que abusen de ti sexualmente mucho y de un modo continuado, con una frecuencia. Abuso también emocional o psíquico, faltas de respeto constantes, ironías, desprecios, de un modo constante, no que un día mi padre se rió de mí. Negligencia en los cuidados, ¿vale? Que el niño tenga de comer, que esté la ropa limpia, que se le lleve al médico, ¿vale? Negligencias en los cuidados, violencia doméstica entre los padres, constante, bullying. Ojo, bullying severo, ¿vale? No el bullying del que habla Buenaventura del Charco, que ya era mayorcito y le llamaban carapocha, o no sé qué. No, bullying severo, ¿vale? Bullying severo. Entonces, no, pues a mí me ha pasado menos, pero me ha afectado más. Claro, hombre, solo faltaba.
pobreza, situaciones de pobreza extrema, o alta inestabilidad familiar, alta inestabilidad familiar económica, no sé cuál, ¿vale? Estos criterios no siempre no cumplen, bueno, no es que no siempre, es que no cumplen los criterios de trauma del DSM, pero sí podemos asociarlo estadísticamente y lógicamente con la posibilidad de que tengamos peor salud mental. A pesar de esto, de un 60 y un 70% de personas que hayan pasado por graves problemas, no desarrollan problemas de trastornos mentales que requieran atención, ni psiquiátrica ni psicológica, a lo largo de sus vidas. Pero eso no significa que eso no tenga una afección, ¿vale? Claro que ha afectado. No es que si no has llegado a una consulta, digo, bueno, evidentemente eso son cosas negativas. Claro, pero esto a veces parece que todo es trauma, ¿vale? El trauma clínico estricto, que es poco frecuente y muy grave, y la adversidad psicosocial, que es más común y tiene un impacto variable. La crítica científica a la expansión del término, ¿vale?, con investigadores como Richard McNally y como dice José Luis, y cientos de ellos, ¿vale?, que es expandir trauma a casi cualquier experiencia negativa. Es que José Luis dice, mi padre, yo quería un abrazo y mi padre me daba un móvil. Trauma, ¿vale? Trauma, por eso tienes enfermedad de Crohn ahora. Es el trauma. Diluye el concepto y lo vuelve poco útil científicamente. Lleva a sobrediagnósticos, lleva a expectativas terapéuticas irreales, lleva a victimizaciones innecesarias y confundir estrés normal con psicopatología, ¿vale? Una cosa es el estrés crónico y otra cosa es el estrés normal de la vida, que también José Luis lo puede considerar el trauma. En ciencia clínica se intenta mantener la distinción, la ciencia clínica seria, ¿vale? No todo sufrimiento es trauma, aunque el sufrimiento pueda ser real y pueda ser serio, que esto no lo estamos negando, ¿vale? Y que a alguien le haya podido afectar algo que tenga más levedad y haya gente que haya pasado por graves cosas y no tiene una gran afectación, y gente que ha pasado por cosas menos severas y tenga más afectación, porque todos no somos iguales de vulnerables, ¿vale? Que esto es importante explicarlo. Entonces, todo esto del trauma, de verdad, que llegan a mi consulta personas que, ¿pero usted es experto en trauma? Digo, joder, chaval, yo no sé por qué tengo que aguantar esto. Estoy al próximo que me lo pregunte, creo que le voy a decir, váyase a otro sitio. Váyase, mira, ahí tiene un chaval, mira, ahí, que ha hecho con José Luis Marín la formación, mira, tiene 24 años. Vete que te trate ese. Vete que te trate ese el trauma, ¿vale? No, yo no te voy a tratar. Ya es que estoy harto. Lo que pasa es que no lo hago porque considero a estas personas víctimas de la divulgación psicofolclórica, ¿vale? Traumas clínicos, violencia, agresiones sexuales, acosos sexuales continuados, abusos sexuales, torturas, secuestros, guerra, terrorismo, accidentes graves con riesgo de muerte, cosas que hayan podido pasar en inundaciones, violencia física severa en la infancia, ¿vale? Eso sí que es un trauma, ¿vale? Y si a alguien le ha afectado eso es lo normal. No suelen considerarse trauma clínico ni rupturas sentimentales, ni discusiones familiares habituales. Es que mis padres discutían y tal, como en todas las casas, bonito, ¿sabes? El estrés cotidiano, ese que tenía que estudiar mucho, pues como todos los niños, bonito, que hay que planchar. Frustraciones normales de la vida, problemas académicos o problemillas laborales. No, tenemos que hablar de cosas que sean un poco severas y después matizarlas muy bien. Puede que estas cosas puedan joder, pero no cumplen el criterio médico ni clínico de trauma. Mientras no esté definido bien esto, la palabra trauma se usa al pedo. La confusión cultural, ¿dónde surge? Pues cuando personas como José Luis Marín, hablando constantemente de estas maneras, meten en trauma prácticamente todo. Lo meten todo, ¿vale? Porque es lo que les interesa. Miren, dentro de la psicología científica seria, contemporánea, no solamente está McNally, ¿no? Hay muchas más personas. Está también Scott O. Lilienfeld, ¿no? Creo que ya ha fallecido. Tal vez piensen que las críticas a José Luis Marín son una cosa mía. No. Vamos a comenzar por James C. Coyne, ¿vale? Psicólogo clínico e investigador muy conocido por su postura crítica frente a exageraciones en psicología clínica y también en psiquiatría, ¿vale? Especialmente en
promesas terapéuticas infladas, interpretaciones causales débiles y modas conceptuales con poca o nula base empírica, ¿vale? Les voy a resumir sus críticas principales, ¿vale? Y luego hablaremos de otro más. Pero claro, hablemos de gente seria, gente seria que no es José Luis Marín, aunque él, hablando en plan en serio, quiere parecerlo, pero no lo es. Cohen insiste mucho en un punto metodológico, ¿vale? En salud mental, la causalidad es extremadamente difícil de demostrar. Es decir, el hecho de esta es la única causa, esto es muy difícil de demostrar. Con un virus, por ejemplo, pues sí, ¿no? Oye, es que te has cogido este virus, ¿no? En salud mental esto es muy complicado, ¿vale? Entonces, quien sugiera que es el trauma o quien sugiera que es la manera de pensar, eso no se puede decir. Las objeciones típicas son, muchos estudios son correlacionales, ¿vale? No causales. Correlacionales es que he visto un caso y me he encontrado un trauma, entonces ya entonces es que el trauma provoca esto. Bueno, esto es muy fácil confundirse, sobre todo si eres un clínico y trabajas mucho. A mí, en cierto modo, estuvo a punto de pasarme hace unos 7, 8, 10 años, pues claro, iba repasando historias, joder, y de cada 100 historias, en 70 me encontraba mucho bacalao, ¿no? No en todas, pero sí en muchas historias me encontraba mucho bacalao, ¿no? Y ahí corres el riesgo de pensar, este bacalao ha provocado esto, ¿vale? Claro, pero hay que salir de la clínica, porque mucha gente a la que le han pasado estas cosas luego no desarrollan algún trastorno o lo que sea, ¿vale? Consecuentemente, eso no es la causa, es una variable que influye. La pregunta es cuánto influye. Se ignora el contexto social, el contexto circunstancial presente, la salud física, fundamental, la actual, por descontado la vulnerabilidad genética o la genética de la vulnerabilidad, se presentan, y sobre todo el contexto circunstancial presente. Eso se ignora, ¿vale? Y luego la gran crítica es que los resultados que tiene José Luis Marín de su modelo son unos resultados modestos, flojitos, y se muestran como si fueran descubrimientos decisivos, ¿vale? Esto lo hace José Luis Marín, lo hace Van der Kolk, lo hace David Burns, lo hacen todos los autores psicocomerciales o psiquiatro-comerciales, los que van con escuelas, ¿vale? Aplicado al trauma, que el trauma esté asociado a depresión o psicosis, es decir, que haya, si tenemos, por ejemplo, 100.000 personas con graves traumas, 100.000 personas sin graves traumas, según cómo los podamos definir. Vale, pues de 100.000 personas con graves traumas, 3.000 desarrollan una depresión. Y de los que no tienen graves traumas, 1.200 o 1.300. Entonces influye, ya. Pero no te olvides que hay un altísimo porcentaje que no desarrollan nada, que no significa que no les afecte. Que no significa que no les afecte. Entendemos. Crítica muy importante, James McCoy, crítica al hype terapéutico, ¿vale? Cohen es famoso por denunciar lo que llama promesas infladas en psicoterapia y en salud mental. Esto, en definitiva, es vender un Vespino como si fuese una BMW de 1200, ¿vale? Porque así se vende mejor, creando más esperanza. Esto señala problemas como intervenciones vendidas como revolucionarias, como José Luis Marín, su intervención, él entiende esto es revolucionario, estoy en una auténtica revolución, con una evidencia científica muy débil, tan débil como todas las demás. Tamaños de efecto positivo, es decir, que esto ha sido un poquito mejor que no hacer nada, ¿vale? Muy pequeños, que se presentan como muy grandes. Esto hace José Luis Marín también. Dice que los demás tienen tamaños de efecto pequeños, pero luego se presenta él, ¿vale? Luego se presenta él, que él sí tiene tamaños grandes, pero no tiene evidencia,
porque él, claro, él te enseña los factores comunes y los one pole, te enseña al superloquero, pero luego te comes la teoría del trauma y te la comes con patatas, la cual tiene una evidencia muy débil, muy débil. Luego, te presenta sus estudios, porque José Luis Marín en su libro no me lo he leído ni me lo voy a leer, porque sé lo que me voy a encontrar en ese libro. Estudios, los que le interese, ¿vale? Normalmente con muestras pequeñas, con sesgos de publicación y con falta de replicación, ¿vale? Esto es lo fundamental. Muestras pequeñas, con sesgos de publicación, solo se publican los que salen bien y en positivo, y con falta de replicación, que no se han repetido de modo independiente, para que veamos que nos salen unos resultados más o menos consistentes. El mensaje central: la psicología clínica promete mucho más de lo que realmente puede cumplir. Y este es un gran problema que nos encontramos en psicología. Y ya los clínicos serios nos estamos encontrando con esto cada vez más. Según sigue el auge de las redes sociales, la gente está en las redes sociales oyendo hablar de curaciones milagrosas, testimonios increíbles. Luego vienen a psicoterapia y tenemos que decirles: no, es que nosotros no podemos ofrecer tanto como te hablan en las redes sociales. Sigue en las redes sociales. A ver si lo consigues por ahí. Y dentro de 20 años me llamas. Rollitos como el de José Luis Marín se vuelven explicaciones universales. Gana una gran popularidad mediática. Lo que hace José Luis Marín lo han hecho un montón de ellos, antes que tener evidencia sólida. Y sus tesis son imposibles, no son difíciles, son imposibles de falsar científicamente. No se pueden demostrar que son falsas. No, porque si funciona lo que he hecho, es porque mi teoría funciona. Y si no funciona es por culpa del paciente, del profesional que no ha hecho bien el tratamiento. O sea que queda el tema cerrado y ya está, ¿no? Estas son las críticas de James McCoy. Muy importante. Y aquí, ¿quién encaja muy bien? Ciertas narrativas del trauma, poco matizadas, como José Luis Marín, psicología positiva simplista, intervenciones basadas en mindfulness, ¿vale? Sobre generalizadas. No vamos a negar que puedan ayudar a algunos, de hecho sabemos que hay gente a la que le ayuda, pero la crítica es que se presenten como soluciones profundas para prácticamente todo. Coyne, como prácticamente todos los psicólogos científicos serios, como todos, pertenece a una corriente, que es la corriente que debería mandar, que pide: José Luis, queremos, de lo que estás diciendo, nos parece bien, que igual lo tuyo va muy bien, pero primero queremos ensayos clínicos rigurosos, ¿vale? Y bien hechos. Queremos ver que de estos ensayos salen unos tamaños de efecto, o sea, que consigues unos resultados positivos, no solo estadísticamente significativos, sino, clínicamente relevantes, que tienes aquí algo. Queremos de eso que has hecho replicación independiente, para ver que en tu despacho sale todo muy bien, pero que cuando lo hacemos en otro sitio también sale bien, ¿vale? Y menos marketing, José Luis, menos marketing, ¿vale? Menos inversión en marketing y más inversión en estudios. Y se critican los conflictos de interés. Quiero decir, aquí tenemos un lucro con unos cursos que estoy vendiendo, que los tengo que vender con un determinado tipo de marketing. Lo del marketing emocional algún día tendrá que parar. Se tendrá que regular o tendrá que tener una punición. La cultura académica de publicar y divulgar a toda costa, y la presión por vender cursos, por vender psicoterapias, por vender mamonadas por ahí, apúntate a mi curso, sobre la idea de que no hay trastornos, solamente trauma, ¿vale? Sobre la idea de que los trastornos no existen, existe el trauma. El motivo de consulta es un problema. La ansiedad es un problema, la depresión es un problema, la anorexia es un problema, pero son síntomas, realmente son síntomas, tal y como debemos de volver a entender la psiquiatría maltratada por el DSM, son síntomas, ¿no? El motivo de consulta es un problema, pero no es el problema. Y el problema, con muchísima frecuencia, precisamente hoy aquí, es la experiencia traumática no compartida, la experiencia traumática no integrada. De McNally, Lilienfeld o McCoy, de estos no habla José Luis, ¿verdad? No, José Luis le habla de los que le interesan a él, ¿vale? De los que le interesan a él. Y nada más.
Los problemas que hay en este rollo de que no hay trastornos, que solamente hay trauma, ¿vale? Se contradice la evidencia genética y neurobiológica fuerte, ¿vale? Se ignoran casos sin trauma significativo, se lo explico. Hay evidencia de que hay personas genéticamente son más vulnerables, que son más vulnerables, es decir, que influye mucho la genética, mucho más de lo que queremos pensar, que hay muchísimos casos que tienen clínica y que tienen trastornos y que tienen problemas y que no hay trauma significativo, que no hay trauma significativo. ¿Qué es lo que hacen? Pues meter en trauma todo. Así ya mi teoría cuadra. Claro, si defino bien lo que es trauma, entonces, claro, no me sale, ¿no? Todo esto lleva a tratamientos, a negar tratamientos que son eficaces. Sustituir la biología por una explicación única basada en trauma es científicamente insostenible, ¿vale? Es científicamente insostenible. Vamos a ver a otro autor que es Lilienfeld. La psicología clínica necesita, para prosperar y para no seguir yendo hacia atrás, más rigor científico, menos marketing y menos grandilocuencia, ¿vale? Esto es lo que necesita. Dice James McCoyne, ¿vale? Esto es muy importante de entender. Muchas teorías y terapias en salud mental, incluidas muchas centradas en el trauma, afirman causalidad y eficacia muy por encima de lo que nos permiten afirmar los datos. En el caso de José Luis es muchísimo más sangrante, ¿vale? Porque él dice esto a la vez que te vende lo otro, ¿vale? Es que él dice esto a la vez, o sea, este está en misa y repicando, o sea, te dice una cosa, pero luego te vende su moto, ¿vale? Luego te vende su moto y además la está todo el día vendiendo, ¿eh? Scott Lilienfeld, al que le dedicaré un audio completo, advertía contra teorías como la de José Luis Marín, que explican prácticamente todo, que no se pueden refutar, que usan un lenguaje más moral que científico. Este señor es un moralista de tomo y lomo, ¿eh? Bueno, o sea, las relaciones tóxicas las une en una entrevista con que dejamos a los niños en la guardería con 4 meses, ¿vale? Y luego vienen las relaciones tóxicas, con lo cual culpa a padres y madres de las desgracias que les suceden a sus hijos en el futuro, ¿vale? O sea, estos culpan, como no, claro, el psicoanálisis culpa, ¿vale? Culpa que no veas tú. El psicoanálisis culpa a los padres, la teoría cognitiva conductual culpa al individuo, ¿saben? Bueno, esto en filosofía de la ciencia se llama una metanarrativa ideológica, ¿vale? No una teoría empírica contrastable y que podamos demostrar. Todos, incluyéndome a mí, aceptamos, y esto es un importante matiz, que el trauma existe. Por supuesto que el trauma existe y por supuesto que tiene un impacto en la psique. Esto es innegable. Por supuesto que el trauma influye en la salud mental. Esto es innegable, tiene una influencia innegable. Que haya gente que diga el trauma no existe como Ramón Nogueras, bueno, porque Ramón Nogueras es imbécil, quiero decir, ya está, es un imbécil integral. Que Ramón Nogueras niega que el trauma haga nada en la salud mental y que diga pues que los supervivientes del Holocausto, que no tuvieron trauma, no, es que eso no es trauma, ni siquiera aquello fue trauma, entonces no es trauma nada, vale, pero es que Ramón Nogueras es un imbécil, o sea, no... Que el trauma debe abordarse terapéuticamente, estoy completamente de acuerdo. Lo hago todas las semanas, cuando es necesario. Todas las semanas. Que es conveniente, en muchos casos, repasar infancia y adolescencia de los pacientes y que en muchos casos ayuda mucho a las personas a comprenderse, también, completamente de acuerdo. Pero de eso de que el trauma es la causa principal universal, o que explica todos los trastornos, o que por ese motivo los trastornos no existen, lo único que existe es el trauma, como que no. En mi manera de ver, la causa principal de los trastornos mentales son circunstancias concretas que las personas están experimentando aquí y ahora o en los últimos 2 años. Concretamente eso. Pero no en todos los casos. Yo aquí hablaría de que en el 80% de los casos eso representaría el 80% de lo causal, más o menos, y que luego hay otros factores. Ahora bien, hay casos donde el trauma representa
una parte muy importante? Sí. Hay casos en los que sí. En todos, no. En todos no. Hay casos donde hay mucho trauma y ves que no es la afectación, ¿no? Montones de ellos. Aparte que cuando ha habido maltrato infantil, negligencias, abusos, y cuando el niño era crío, ¿no? Y ahora los padres tienen ya 70 años, ¿no? Y el chaval tiene 30 o 40. Pues pongamos, ¿qué pasa? ¿Que se ha acabado eso? ¿Se acabó en la infancia? No existe aquí y no existe ahora, ¿verdad? ¿Qué dicen? Vamos a ver. ¿Qué dicen los grandes metaanálisis sobre cuánto del riesgo de cada trastorno es genético contraambiental? Pues hay cifras bastante reveladoras, ¿no? Entonces entendemos que, por ejemplo, cosas como la psicopatía, la esquizofrenia, la bipolaridad, hay un gran peso genético, ¿eh? Muy por encima del ambiental, muy por encima del ambiental. Claro, dices, bueno, pero como no me encuentras el gen, digo, claro, bien, pero esto es lo mismo que la teoría de los gérmenes. Como no, si José Luis Marín nace en 1800 o en 1900, como no hemos encontrado el virus de la viruela, ni la bacteria de la tuberculosis, ni de la neumonía, ni del no sé qué, ni de la sífilis, pues entonces, como no me lo has encontrado, adivinen cuál es la causa de la viruela, el sarampión, las paperas, el otro, la polio, el trauma. ¿Por qué? Porque si analizamos a los pacientes con viruela, polio, el tal, vemos esta, y en aquella época, pues todos tenían el trauma, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecieron los virus y las bacterias, ¿saben? Entonces ya no. O sí, muchos seguían igual, ¿no? ¿Qué era entonces? Pues era el trauma, debilidad moral, debilidad constitucional, castigos divinos, falta de ventilación, y una serie de teorías que había entonces porque aún no se conocía el virus. Dices, oiga, siglos de esta manera, ¿no? El fuego de San Antonio, les haré un capítulo especial sobre el fuego de San Antonio. Bien, el fuego de San Antonio se provocaba, era una enfermedad terrible, con alucinaciones terribles y terroríficas, provocada por un alcaloide localizado en el cornezuelo del centeno. No del trigo, del centeno. El LSD es un alcaloide del cornezuelo del trigo, pero la clavíceps purpúrea es un alcaloide que está en el cornezuelo del centeno que provoca alucinaciones espantosas, ¿vale? De terror, y una sensación de fuego interior. Por eso se llamaba el fuego de San Antonio. Hasta que no se encontró, bueno, pues ya saben. ¿Cuándo se supo eso? Creo que alrededor de 1900 ¿saben? De mientras era el trauma. Es que tienen un trauma. Busquen el trauma y encontrarán el trauma, ¿vale? Esto es lo que son estudios correlacionales, ¿no? Me encuentro una persona con viruela, le hago la historia y como yo quiero trauma y alguna experiencia traumática, pues sí, mi padre me pegaba mucho de pequeño. Ahí está focalizado en el cuerpo el trauma que se ha desarrollado como viruela. ¿Entienden? Bueno. Un fuerte abrazo a todos, que pasen muy buena semana. Desmontando a José Luis Marín, ¿vale? Creo que ya basta. Creo que ya basta. Creo que van siendo tiempos para que haya psicología clínica seria y creo que ya basta. Creo que de esto hay suficiente. No soy la única persona que critica esto. Que puedan ver que está McNally, McCoy, Joel Paris, Allen Frances, altísimas autoridades, normalmente todos los psicólogos científicos serios están criticando esto de un modo constante, ¿vale? Que es el marketing, que son las teorías que explican todo, que no son falsables y que no responden a la filosofía de la ciencia, y teorías que no han aportado evidencia empírica sólida, que la tienen muy débil y se venden. Escuchen a José Luis. Escuchen a José Luis. Nos vamos con una canción y que pasen muy buena semana. José Luis Marín, tiene un negocio de formación en psicoterapia. Tiene un negocio de tratamiento de salud mental y está muy cabreado con la medicina que no te enseña nada. Pero José Luis te va a enseñar a mirar a los ojos a los pacientes para que no se retraumaticen. Por 90 € la sesión te mirará a los ojos y te preguntará qué pasó en tu infancia y te encontrará la causa fundamental de tu dolor, que es un trauma. ¡Es un trauma! Estás traumatizado y no lo sabías. Si tienes déficit de atención,
psicoterapia no es muy eficaz. Los modelos en psicoterapia no funcionan. Las herramientas y las técnicas no funcionan. La medicación es muy peligrosa. Nada funciona. Nada funciona. Si no encuentras tu trauma. Estás traumatizado, agobiado, deprimido y ansioso, pero con José Luis podrás estudiar, pero con José Luis podrás sanar. Cuando cures tu trauma. Cuando digas lo que te pasó con José Luis, él te mirará a los ojos y será empático. Y si le dices que no tienes ningún trauma, se reirá, pero tú ¿dónde vas? Es que no te has dado cuenta que todos estamos traumatizados. Te dejaron en la guardería, te llamaban caraculo. De pequeñito se murió el canario, nadie te hizo caso. Te abandonaron, no te hicieron caso. No te miraron, no te tocaron, no te socializaron mamando. Todo tiene solución si le pagas a José Luis y haces con él la formación. Y no te hará falta meditación. Una terapia con José Luis. Te preguntará qué te pasó Cuando eras pequeñito y el presente cambiará. y también el futuro. José Luis Marín. Es la solución. Cuando eras pequeñito y el presente cambiará y también el futuro. José Luis Marín es la solución.